Iniciamos con el contenido de esta actividad. En el sector transporte es sin duda un sector estratégico para el desarrollo de la economía, tanto a nivel nacional como a nivel global, debido a la importancia del ocio en la sociedad. En este contexto, el transporte se convierte en una actividad fundamental. El sector del transporte por carretera es estratégico para el desarrollo económico y asegura una movilidad de los pasajeros y de la mercancía a través de las jurisdicciones y los países. Contribuye considerablemente al crecimiento económico y a la creación de empleo. Las inversiones en la infraestructura vial y las operaciones conexas tienen un gran impacto en otros sectores de la economía. En resumidas cuentas, vamos más allá de lo que es el transporte de pasajeros. Decreto 171 del 2001. Título 1, capítulo 1. El presente decreto tiene como objeto reglamentar la habilitación de las empresas de transporte público terrestre, automotor, de pasajeros por carretera y la prestación por parte de estas de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como son la libre competencia y la iniciativa privada, a los cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los convenios internacionales. Las normas reguladoras exigen que todas las empresas de transporte deben tener todas sus licencias, deben estar legalmente constituidas, registradas ante el Ministerio de Transporte. ¿Quiénes tienen que regular o registrar? Empresas de transporte público, empresas de transporte privado, empresas de transporte multimodal, empresas de todo tipo que sean de transporte. Por último, estas empresas deben estar registradas en el RUM, más exactamente en el anexo registrado, Registro Nacional de Empresas de Transporte Público y Privado. Capítulo 2. Ámbito de aplicación y definiciones. En el capítulo 2 relaciona los artículos 2 al 7, donde de manera general indica el sector y cuál es la actividad que se desarrolla en el sector. Especifica que son aplicables tanto al sector público como al privado. Igualmente indica que las empresas de transporte deben estar legalmente constituidas y habilitadas en la modalidad. Y por último, especifica varias definiciones que se deben tener en cuenta en esta modalidad. Dentro de las definiciones que se deben tener en cuenta está la demanda existente, la edad de equipos automotores, promedio de edad del parque automotor, nivel de servicio, horarios de servicio, plan de rodamiento, rutas, sistemas de rutas, oferta de distancia y entre otros. El decreto 171 del 2001 nos habla sobre la clasificación. Para los efectos previstos en este decreto, la actividad transportadora de los pasajeros por carretera se va a clasificar de la siguiente manera. Primero, según la forma de prestación del servicio. Esta se clasifica en regulado y ocasional o expreso. El regulado es cuando el Ministerio de Transporte previamente define cuáles son las empresas que están habilitadas en esta modalidad, las condiciones, las características de prestación de servicio, las rutas que pueden tomar y los horarios autorizados o que estén registrados. Y el expreso u ocasional es cuando el Ministerio de Transporte autoriza a las empresas en esta modalidad para realizar un viaje dentro o fuera de las rutas preestablecidas, para transportar un grupo de personas o de pasajeros por el precio que ellos determinen que vale este servicio, sin sujetarse a una restricción de tiempo o al cumplimiento de cualquier horario específico. También se clasifica según el nivel de servicio. Aquí encontramos tres subcategorías que son el básico, el lujo y el preferencial de lujo. El básico es aquel que nos garantiza una cobertura adecuada en todo el territorio nacional, que establece frecuencias mínimas de acuerdo pues, con la demanda de pasajeros, y eso, los términos de este servicio y los costos los hacen accesibles a todos los usuarios. En este nivel de servicio es obligatoria la expedición del tiquete de viaje, con excepción de las rutas de influencia cuando estas no existan en medios electrónicos de pago.
Tenemos el servicio de lujo, que es que ofrece a los usuarios unas mayores condiciones de comodidad, accesibilidad, seguridad, operación en términos de servicio, con tarifas superiores a la de servicio básico y requiere la expedición de etiquetes y señalamiento de los sitios de parada en el recorrido. Tenemos el preferencial de lujo, que es el último y es aquel que cuenta con servicios complementarios a los del nivel de lujo, con tarifas libres y superiores, requiere la expedición de etiquetes y señalamientos de los sitios de parada en el recorrido y su adjudicación no estará supeditada a la realización del proceso licitatorio contemplado para los niveles del servicio básico y de lujo. En esta sección del decreto hablaremos sobre las autoridades competentes. Comprende los capítulos del 9 y el 10 y donde se hace referencia a que el transporte público automotor es regulado por el Ministerio de Transporte y las autoridades locales no podrán autorizar servicios por fuera de la jurisdicción y la inspección, vigilancia y control para los mismos. Está a cargo de la Superintendencia de Puerto y Transporte. Ahora una breve explicación de cada uno de los capítulos. El capítulo 1 nos habla sobre la parte general de cómo una empresa de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera debe ante el Ministerio de Transporte buscar la habilitación y permisos para poder operar legalmente. En el capítulo 2 nos habla sobre las condiciones y los requisitos. Para que el Ministerio de Transporte le otorgue a la empresa la habilitación para operar, esta debe cumplir con algunos puntos: certificar la asistencia de la empresa, los estados financieros, solicitud de vinculación al medio de transporte de pasajeros, justificación de equipos propios para las operaciones, entre otros requerimientos. En el capítulo 3, que nos habla sobre el trámite de la habilitación, ya luego de haber presentado la solicitud de habilitación, el Ministerio de Transporte tiene máximo 90 días para dar una respuesta a la empresa, ya sea positiva o negativa. Y el capítulo 4, que nos habla de la vigencia de la habilitación. Mientras las condiciones y requisitos exigidos se mantengan, la habilitación de la empresa no tiene caducidad, dado el caso que se presente según cambio en la información inicialmente dada al Ministerio de Transporte. Ahí sí se debe realizar su actualización y su presentación. Como ejemplo de empresa, usamos pues a la empresa Transcaribe, donde reflejamos que para constituir y autorizar una empresa debe ser mediante un documento en el cual reposa pues todo lo que aplica en el decreto 171 del 2021. En este caso, pues la empresa Transcaribe eh, realiza un acuerdo, el, el acuerdo número 4 del 19 de febrero del 2003 del Consejo Distrital. Ese acuerdo y esa autorización que reposa en el documento COMPES 3259 del 15 de diciembre del 2003. ¿Qué dice ese documento? Donde autorizan a la nación a participar en el proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Cartagena. Posteriormente a eso, también se radica un documento COMPES 3260 del 15 de diciembre del 2003, donde el gobierno participa en la implementación de sistemas integrados de transporte masivo en las grandes ciudades del país. Como vemos, pues para constituir una empresa debe estar eh, cumpliendo con todos los requisitos dentro del decreto 171 del 2021 y estar legalmente constituida. Decreto 171 del 2001, seguros. Obligatoriedad. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de transporte público terrestre automotor de pasajeros por carretera deberán tomar una póliza con una compañía autorizada en Colombia para adquirir las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las ampare contra todos los riesgos inherentes a la actividad de transporte. En este caso, las empresas transportadoras están obligadas a tomar las pólizas de responsabilidad civil contractual, las cuales cubren los siguientes riesgos: muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, y el monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 salarios mínimos legales vigentes. También debe adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Esta cubre muerte, lesiones a una persona, daños o bienes daño a bienes y a terceros, muerte o lesiones a dos o más personas
y el monto no podrá ser inferior a 60 salarios mínimos legales vigentes. Estas dos pólizas son adquiridas directamente por la transportadora. El SOAT es adquirido directamente por la persona del conductor, donde asegura su vehículo. Y el SOAT es un seguro obligatorio que garantiza los recursos para la atención integral de todas las víctimas que participan dentro de ese accidente. Conclusión. El sector de transporte por carretera ha experimentado una gran evolución. En los dos últimos decenios se ha observado un incremento de la demanda y de la oportunidad de trabajo. La globalización, el aumento del comercio internacional, la liberación y la prevalencia del comercio electrónico han conducido, en algún caso, a unos movimientos de mercancía de pasajeros más eficientes, pero en otros casos también han tenido consecuencias negativas para las condiciones laborales de muchos trabajadores del transporte. Los elevados niveles de segmentación y fragmentación, por ejemplo, incluida la creciente utilización de la subcontratación, han intensificado la competencia. Bibliografía. Muchas gracias.